Bienvenidos a Directo América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos más relevantes a esta hora. En Belém reabrieron la COP30 tras 6 horas de suspensión de negociaciones por un incendio en las instalaciones que obligó a evacuar a los presentes. El fuego fue controlado enseguida y no se registraron heridos, aunque hubo personas que requirieron atención médica por inhalación de humo. Estados Unidos anunció que elimina los aranceles a numerosos productos brasileños tras las negociaciones con el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Entre los beneficiados están la carne bovina, los vegetales, el café y el cacao. Esto tras haber impuesto agresivas tarifas de un 40% adicional en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó toda forma de violencia en medio de la segunda protesta en una semana de la generación Z, que reunió a cientos de personas. El llamado de la mandataria se produjo tras los violentos enfrentamientos del sábado en los que la mayoría de los heridos fueron policías. Comenzamos en Brasil, donde se expandió el temor a la vez que las llamas de un incendio en uno de los pabellones de la COP30, pero los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego a los pocos minutos, mientras las autoridades brasileñas siguen investigando las causas del accidente. Varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. Las puertas del evento reabrieron 6 horas después. Imprevisto en la COP30 que dejó más de un susto, pero ningún daño humano. Un incendio que se declaró dentro del recinto mientras los negociadores intentaban llegar a un acuerdo sobre el cambio climático. Según las autoridades brasileñas, la reacción fue rápida, pero se desconocen por el momento las causas. ¿Qué provocó el fuego? ¿Qué causó el incendio? Estamos a la espera de recibir información en las próximas horas por parte de la comunidad de Morbeiro y de los investigadores, quienes deberían proporcionarnos una indicación sobre el origen del incidente. En pocos minutos, este incidente inicial quedó resuelto. La evacuación se llevó a cabo con rapidez. El lugar cuenta con numerosas salidas de emergencia, por lo que pueden estar tranquilos. Esto no empaña la imagen de esta COP, que ha sido un gran éxito. Una de las quejas recurrentes en esta edición fue la seguridad, y justamente en la zona donde se declaró el incendio hubo llamamientos a problemas con la refrigeración o los baños. Estaba dentro del pabellón, en la zona azul, y nos dieron la orden inmediata de evacuar. El incendio se produjo dentro de la zona azul y la gente está saliendo en este momento. Al principio fue un poco frenético, la gente ni siquiera estaba segura de si era real, pero luego empezaron a circular fotos y vídeos en nuestros chats grupales y vimos la urgencia de inmediato, así que salimos. Unas llamas que llegaron el mismo día en que Guterres y Lula estuvieron en el recinto, donde ambos pidieron que esta vez sí se llegue a un acuerdo. En otras noticias relacionadas con Brasil, el presidente Donald Trump firmó la orden para levantar los aranceles del 40% a los productos brasileños, que impuso como expresión de su disconformidad por el juicio a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Tras varios encuentros con el presidente Lula da Silva, Washington y Brasilia limaron asperezas. Sin embargo, la retirada de los aranceles se enmarca en una política más amplia frente al alza de precios para los consumidores estadounidenses de los productos importados como la carne de res o el café. El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones. Estas negociaciones continúan. También he recibido información y recomendaciones adicionales de diversos funcionarios. En su opinión, ciertas importaciones agrícolas procedentes de Brasil ya no deberían estar sujetas al arancel ad valorem adicional impuestos en virtud del decreto ejecutivo 14323. Hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya ha comenzado a reducir algunos de los aranceles que se habían impuesto a ciertos productos brasileños. Mientras tanto, en la ciudad de Río de Janeiro, cientos de personas protestaron en contra de la violencia policial. La manifestación se produjo tras la reciente operación de la policía que dejó 2 muertos. Esto tras la redada masiva en 2 favelas en la ciudad, en la que murieron unos 117 sospechosos y 4 agentes. Los ciudadanos exigieron que se acaben las masacres. Hoy participamos en la 14ª Marcha de la Periferia, que ocurre apenas unas semanas después de la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro.
Organizamos esta marcha con el lema Fin de la masacre, porque lo que vemos ahora es el exterminio cada vez más profundo de los negros y los pobres en las favelas. Es un día para recordar esta lucha y reconocer que la población negra aún sufre. Es importante criticar la política de muerte del gobernador del Río de Janeiro, Claudio Castro, que solo busca asegurar su reelección el próximo año. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier llamado a la violencia frente a la segunda manifestación convocada en una semana por la Generación Z en contra de las políticas de seguridad del gobierno. Cientos de personas denunciaron este jueves que el Ejecutivo Federal encubre el crimen organizado, unas acusaciones que la mandataria calificó de calumnias, mientras en las movilizaciones del pasado sábado los enfrentamientos entre manifestantes y policías causaron al menos 100 heridos. Sheinbaum versus la Generación Z. La presidenta de México rechazó el jueves las manifestaciones contra su política de seguridad durante un desfile militar por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. A pocos metros, en el Paseo de la Reforma, una marcha, la segunda convocada por la denominada Generación Z, fue bloqueada en su paso hacia el Zócalo. Sheinbaum dijo que no cederá a las presiones de las élites, una referencia a la oposición de los gobiernos del PAN y el PRI y las políticas denominadas guerra contra el narco de Felipe Calderón. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas. Según el diario El País, figuras del movimiento de extrema derecha MAGA como Steve Bannon, Alex Jones y el propio Donald Trump usan estas protestas para alentar una intervención militar en México. Este jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump no descarta tomar medidas adicionales contra los carteles. El presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido claro sobre esto, lo ha dicho, y es una promesa que se le hizo al pueblo estadounidense. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, lideró una cruzada contra el crimen organizado y su asesinato ha provocado masivas protestas en México y hasta propició un plan de seguridad para Michoacán. El gobierno anunció el miércoles el arresto del presunto autor intelectual del crimen, al que vinculó con el cartel Jalisco Nueva Generación. La Casa Blanca indicó que este viernes recibirá a un comunista. Así se refirió al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. La portavoz del gobierno estadounidense dijo que el encuentro que se producirá con Donald Trump demuestra la disposición del mandatario republicano a hablar con cualquiera e intentar hacer lo correcto en nombre del pueblo estadounidense. Por su parte, el demócrata indicó que no le preocupa que la cita pueda ser una trampa política y prometió en cambio centrar la discusión en cómo podrían trabajar juntos para hacer que Nueva York sea más asequible. En Perú, el expresidente Martín Vizcarra se declaró completa y absolutamente inocente durante los alegatos finales del proceso en su contra el jueves. La Fiscalía lo acusa por presuntamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua. Yo soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo. Y si confío en la justicia es que confío en que van a valorar toda la intervención de la Fiscalía, de la Defensa y van a actuar de manera correcta. Por eso que nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga. Delante de los tres magistrados he dicho que voy a venir la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la mañana y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente, estaré aquí presente. Claro, con la confianza que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos. Cerramos en Colombia, donde científicos retiraron los primeros 5 objetos y fragmentos del afamado Galeón San José. Se trata de un cañón, una taza de porcelana, varias monedas, 2 fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos. El navío reposa en el Mar Caribe a unos 600 metros de profundidad cerca de la ciudad colombiana de Cartagena. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.